Hola, hola, Dios les bendiga. Aquí Ministerio Olor Fragante con ustedes no sé qué horas son, no me fijé, son las 12:30. Ahorita, entonces quiere decir que están comiendo, entonces yo lo estoy perturbando en su comida. Pero bueno, este mensaje se va a quedar aquí en Facebook y el tema se llama Amor Eterno, ¿verdad? Va a estar basado allí en Jeremías 31:3 y en Oseas, ¿verdad? En Oseas 11:1 del 1 al 11. Vamos a hablar sobre el amor de Dios, el amor eterno que Dios nos tiene, ¿verdad? Vamos a orar primeramente, ¿verdad? Para que sea Dios quien nos ayude a dar este mensaje en esta hora, que sea el Espíritu Santo tocando sus vidas, tocando sus corazones en este momento, que sea de refrigerio, que sea de edificación, que sea de fortaleza este mensaje para sus vidas, ¿verdad? Y más que todo que podamos tomarlo por obra, ¿verdad? Padre de la gloria, en esta hora venimos ante su presencia, Espíritu Santo, porque necesitamos, Señor, venir en una humilde condición para ser guiados en esta mañana, en esta mediodía, para que sea usted hablando al pueblo, hablando el corazón de su pueblo en esta hora, que su Santo Espíritu sea quien dirija esta predicación en esta mañana, en este mediodía, que sea usted hablando a nuestras vidas de una manera especial. Pido, Señor, que los oyentes estén atentos, estén allí esperando esa palabra profética, palabra de ciencia, palabra de instruir y edificarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por su misericordia. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 31:3. Dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Verdad? Es un texto muy fácil de entenderlo, muy fácil de comprenderlo. No sientes un rechazo, sientes que el amor de Dios te abraza, te acerca a Él, ¿verdad? Y dice con amor eterno, ¿verdad? La eternidad siempre existe, la eternidad, siempre Dios nos diseñó desde el principio hasta el fin, dice la palabra de Dios, que Él nos diseñó con un corazón eterno. Quiere decir que nuestro espíritu, ¿verdad?, lo hizo eterno desde el principio hasta el final. Y lo que es eterno, no hay una destrucción, porque no se puede destruir lo que es eterno. Se puede destruir lo que es físico, pero lo eterno nunca se destruye, ¿verdad? Siempre existe, sea para vida eterna o sea para condenación eterna, ¿verdad? Pero siempre existe la eternidad, ¿verdad? Aunque no la entendamos, porque nuestra mente es tan pequeña, nuestra mente no capta la grandeza de Dios, no capta la magnitud del pensamiento de Dios, cómo Dios diseñó al hombre, cómo Dios diseñó el alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces, dice que Él lo hizo hermoso, o sea, Él ya tenía un pensamiento de cómo crear al hombre desde el principio de la eternidad, ¿verdad? Cómo crear al hombre aquí en la tierra. Que el hombre, aunque tenga cuerpo físico, también tiene una eternidad. ¿Ok? La eternidad de nuestro espíritu, sea para beneficio de irte al cielo, sea para beneficio de destrucción eterna. De todas maneras, tu espíritu siempre va a sentir ese proceso de... Si rechazaste a Dios, vas a sentir los dolores, vas a sentir la aflicción de estar en el infierno, vas a sentir el dolor más sensible que lo que eres aquí en la tierra, ¿verdad? Si nosotros somos sensibles a los olores, a tantas cosas que están a nuestro alrededor, en el espíritu es más sensible el tormento, el dolor que
que si vas al infierno lo vas a sentir por toda la eternidad. O sea para bien o sea para mal, la eternidad existe, ¿verdad? Porque Dios es eterno y Dios nos diseñó a nosotros con una eternidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que es eternidad, ¿ok? Quiero que entiendan, en la eternidad no existe el tiempo, ¿ok? En la eternidad no existe el tiempo. Allí no hay horas, minutos, ¿verdad? Y en la eternidad dice la Biblia que el día son como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí en la eternidad no existe el tiempo. Amén. Entonces dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando estamos hablando de prolongar la misericordia de Dios, quiere decir que te extendió días, te extendió años para que uno viniera al arrepentimiento, para que uno viniera al conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Te extendí días para que me conocieras, te extendí meses, te extendí segundos, te extendí horas, minutos para que me conocieras, ¿verdad? Todo depende de nosotros, de si queremos caminar con Dios o no, ¿verdad? Entonces, ahí en Oseas 11:1 habla la palabra de Dios tocante. Dice, cuando Israel era muchacho, dice, yo le amé, dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está hablando de cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte y poderosa. Entonces, Efraín es uno de las tribus, ¿verdad? Entonces, podemos ver cómo Dios le habla al pueblo de Israel con un nombre de Efraín. Y cuando estamos hablando de Efraín, estamos hablando de un nombre que significa en hebreo fructífero, significa fértil, significa productivo, y Manases quiere decir olvidar, dice hacer olvidar o el que hace olvidar, expresar gratitud por haber sido librado de los problemas, ¿verdad? En aquel tiempo, según lo que les sucedía, ¿verdad? Ponían el nombre lo que era, ¿verdad? Entonces, Efraín quiere decir fructífero, productivo y fértil, ¿verdad? Entonces, dice, mas cuando yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí, y a los Baales sacrificaba, y a los ídolos ofrecían sahumerios, ¿verdad? Quiere decir que Jesús es como cuando yo te dije que como la niña de sus ojos, ¿te acuerdas que te enseñé, verdad? Que la traje alrededor, la instruyó y la guardó como la niña de sus ojos, ¿verdad? Quiere decir que como cuando Dios mismo tomó a Efraín de la mano para enseñarle la palabra, para enseñarle los principios bíblicos, ¿verdad? Y la instruyó, pero él no obedeció, ¿verdad? La guardó y la instruyó y la guardó como la niña de sus ojos, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver cómo Dios le hablaba a Efraín. Le hablaba a Efraín con un amor eterno, lo cuidaba como un bebé, como un niño que no sabe nada, que no entiende nada. Es como cuando una mamá que cuida a un niño que no razona, que no entiende, ¿verdad? Ella lo instruye, le da consejos, hace lo posible para que ese niño sea productivo, sea fértil, sea capaz de producir algo bueno. Entonces ella trata de enseñarle lo mejor que ella puede, ¿verdad? Entonces, así es Dios. Dios nos enseña para ser productivos, para ser fértiles, para ser como si que demos fruto, ¿verdad? Pero a veces nosotros como personas, ¿verdad? Entre más nos enseñan, entre más nos instruyen, entre más nos dan palabras, nosotros mismos más nos alejamos. Dice, cuanto más yo llamaba, tanto más se alejaban de mí,
¿verdad? Y así no somos nosotros, igualito que cuando somos madres, igualitos que cuando tenemos hijos, nosotros les hablamos a nuestros hijos, y mi hijo, cuídate de esto, y mi hijo, cuídate de aquello, y fíjate con tus amigos, y fíjate que esto y que aquel otro, sí, ¿verdad? Igualito, es lo mismo, ¿verdad? Entonces dice, cuanto más yo llamaba, cuanto más yo los llamaba, dice, tanto más se alejaban. Es como que les hablas y les dices, y les dices y les dices, y a ellos les entra por un oído y les sale por el otro, ¿verdad? A veces Dios hace lo mismo, es lo mismo que hace Dios, nos llama y nos llama y nos llama, y nosotros más nos alejamos. Es como que la voz de Dios no está entrando, no estamos captando lo que la palabra de Dios nos está diciendo, y más se te enseña, más se te instruye, más se te da palabra de corrección, de exhortación, de etcétera, y más se alejan, ¿verdad? Entonces dice, y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Y con todo eso, es lo que te digo, y con todo eso enseñaba a andar a mismo Efraín. Dice que era un niño que no sabía diferenciar, que no sabía, como un bebé que apenas va creciendo y que va desarrollando su razonamiento, que le van enseñando instrucción, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Dios le enseñaba a Efraín los mandamientos, las ordenanzas, ¿verdad? Pero él no hacía caso. Dice, tomándole de los brazos. Qué hermoso y qué hermoso y tierno, ¿cómo se llama? Pasaje imaginativo, cómo Dios tomaba al pueblo de Israel. Dice que lo tomaba de su brazo, ¿verdad? Enseñándole, ¿verdad? Y no conocía que lo cuidaba. ¿Cuántos de nosotros Dios nos enseña y también nos agarra de la mano, ¿verdad? Nos instruye como un niño. Mira, esto es bueno para ti. Haz lo que yo te digo para que vivas, pero no. Más bien nos alejamos más de Dios, nos alejamos todo lo que podamos, y no nos importa lo que la palabra de Dios nos enseña, no nos importa lo que la palabra de Dios diga, ¿verdad? Entonces, y no conocemos el cuidado de Dios, no conocemos la protección de Dios cuando llega el peligro, ¿verdad? Pero cuando llega el peligro, ahí estás, clame, 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 ¿verdad? Entonces podemos ver el pasaje imaginativo, cómo Dios le habla a Efraín, le habla como un niño, ¿verdad? Le está hablando a un niño, ¿verdad? Dice, y le enseñaba, ¿verdad? Le enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, ¿verdad? Tomando de los brazos. Aquí podemos ver la figura de un padre y de un hijo, ¿verdad? Cuando tú agarras a tu hijo, si algo que no sabe la dirección, ¿verdad? Tú lo agarras de la mano y le enseñas y lo instruyes y lo guías y le dices esto y esto y esto y esto. Es lo mismo que el Padre hace con nosotros, ¿verdad? Entonces, podemos ver el amor de Dios, el cuidado de Dios, ¿verdad? Cuando nos protege, cuando nos ayuda, cuando necesitamos ser protegidos de algo que quiere venir a nuestras vidas, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel tuvo la protección de Dios en esos 40 años también, ¿verdad? Entonces dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Quiere decir, hermanos, que cuando Dios nos atrae, nos atrae con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, una cuerda invisible, ¿verdad? Que nos atrae a sí mismos, ¿verdad? Nos atrae a nosotros mismos hacia Él, para que vengamos a Él, ¿verdad? Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Quiere decir que les quitó el peso que ellos traían
en el desierto. Dios quita el peso en el desierto, se los hace fácil, ¿verdad? Y pone la comida delante de ellos. Ay, no, Dios no les mandó maná del cielo, no les mandó codornices, ¿verdad? Todos los días comida, la comida nunca les faltó, ¿verdad? No, lo más que se aburrieron de comer lo mismo y lo mismo, ya después querían otra cosa y Dios les mandó codornices, ¿verdad? Y nunca estaban contentos con Dios, nunca estaban contentos con Dios por lo que Dios hacía con ellos, ¿verdad? Entonces Dios se las hizo fácil en el desierto, Dios les puso la comida en el desierto, ¿verdad? Y Dios los guiaba en el desierto como un niño, ¿verdad? Cuidándole, tomándole del brazo. Todo hizo Dios en ese desierto. Y ellos no reconocieron el poder, ni la grandeza de Dios, ni el cuidado de Dios en la vida de ellos, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel, ¿cómo podré yo hacerte como Adama o ponerte como a Zeboim? ¿Quién es Adama y quién es Zeboim? Son aldeas, ciudades que estaban alrededor de Sodoma y Gomorra. Si Sodoma y Gomorra fueron destruidos, quiere decir que esas ciudades también eran lo mismo, ¿verdad? Fueron destruidas porque hacían el mismo papel de sodomitas, ¿verdad? Entonces por eso fueron destruidos, ¿verdad? Entonces Dios no los destruyó, Dios no los abandonó en el desierto. Dios soportó mucho pueblo en el pueblo de Israel, ¿verdad? Solamente morían los que se habían quejado, los que iban contra Moisés, los que se rebelaban contra Moisés por escogerlo como líder, ¿verdad? Acuérdense que Moisés no se puso porque él quiso, sino porque Dios lo escogió. Entonces muchos se rebelaron contra Moisés, ¿verdad? En el desierto. Aún su hermana le salió lepra por simplemente murmurar contra Moisés, de la esposa de Moisés, ¿verdad? Porque ella no era israelita. Entonces le salió lepra, ¿verdad? Cuando tú hables de un siervo, de una sierva, tú tienes que tener cuidado de lo que hablas y de lo que dices y de lo que piensas de esa sierva, porque tú no sabes ni lo que te puede llegar a suceder. Y si la llegas a tocar, mucho menos, porque dice la Biblia que Él la guarda como la niña de sus ojos, ¿verdad? Y que nadie puede tocar a sus ungidos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso podemos ver que Dios no destruyó completamente a Israel, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo podría abandonarte, oh Efraín? Quiere decir, Él en ningún momento abandonó al pueblo de Israel en esos 40 años. Más bien los soportó, los aguantó y aparte peleó con ellos porque lo hicieron enojar. Y la gente que lo hacía enojar moría en el desierto, ¿verdad? Porque a Dios no le ganas aunque quieras. Aunque seamos los más sabios, aunque tengamos tanto conocimiento, nunca le podremos ganar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte en las manos del enemigo? ¿Cómo podré destruirte? Cuando dice la palabra de Dios, dice, Él sabe que Él nos puede destruir en un instante, ¿verdad? Que nos puede consumir en un momento, si Él quiere, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que nuestros días están en sus manos, ¿verdad? Y nuestro tiempo están en sus manos. Entonces, el tiempo Él lo da, el tiempo Él lo da y el tiempo Él lo quita, ¿verdad? Por eso siempre tenemos que estar preparados para la eternidad. Si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios aquí en la tierra, vamos a ser rescatados. Pero si no lo escogimos a Él aquí en la tierra, no hay derecho de decir que
que puedes escapar, ¿verdad? De su ira, ¿verdad? Porque en la tierra, mientras estés vivo, tú tienes que tener la decisión de aceptar a Jesús en tu corazón, ¿verdad? Porque Él es el único que nos puede salvar, y tiene el poder y la autoridad para hacerlo con su sangre preciosa. La única diferencia es que uno tiene que hacer la decisión. Yo no puedo hacer la decisión por nadie más, porque la salvación es individual, ¿verdad? La salvación es individual y nadie más lo puede hacer por ti, ¿verdad? Entonces dice Zacarías 1:2, dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ellos. A vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí Dios les está demostrando amor, les está demostrando paciencia, les está demostrando el amor eterno, en manera de que se vuelvan a Él, ¿verdad? Cuando llegamos al término de pecar, cuando llegamos al término de desobedecer a Dios, Dios nos da una oportunidad para poder volver a Él, para poder seguir caminando con Él, ¿verdad? Y aceptar sus ordenanzas, aceptar lo que Él pide de nosotros, ¿verdad? Y está dando un ejemplo, una repetición en forma de que Efraín lo está haciendo, ¿verdad? Y luego vienen sus demás hijos, vienen sus nietos, sus generaciones. O sea, es un cuento de no acabar, ¿verdad? Es un cuento de no acabar y de estar peque generaciones, siglos, ¿verdad? Entonces dice: no seas como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Ni atendieron ni escucharon, dice Jehová. Por eso dice: yo le enseñé a Efraín, yo lo tomé del brazo, y no reconoció que yo lo cuidaba en el desierto. No reconoció que yo se la hice fácil, le quité los problemas de encima, ¿verdad? Le puse la comida en el desierto, ¿verdad? Yo se la hice fácil, se la puse fácil, y ni así aún reconoció que Jehová lo cuidaba. Entonces Dios habla a su pueblo que vuelvan a Él, que vengan y se arrepienten y se conviertan de sus malos caminos y de sus malas obras, ¿verdad? Convertir es un cambio, de volverse a Dios, de volverse hacia Él, ¿verdad? Cuando caminamos con Dios y Dios nos agarra de su mano, ¿verdad? Y nos enseña su palabra, ¿verdad? Pero nosotros a algún momento de nuestras vidas nos distanciamos de Él, nos alejamos de Él, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nos conviertamos, ¿verdad? Y da un ejemplo allí y le dice: ¿dónde están los padres de ustedes? ¿Verdad? Dice: los profetas han de vivir por siempre, han de vivir por siempre. ¿Dónde están aquellos que conocen la palabra? ¿Dónde están aquellos que les hablaban de mí, ¿verdad? Y no oían. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están muertos. Están muertos. Por eso les dice: vuestros padres, ¿dónde están? Los profetas han de vivir para siempre. Dice, hermanos, que no somos eternos físicamente. Lo único que es eterno es nuestro espíritu, porque Dios diseñó al hombre alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Para que el cuerpo no ande flotando como los Ghostbusters, ¿verdad? Como los fantasmas, ¿verdad? Entonces el cuerpo, por eso cuando el cuerpo se muere, por eso pueden mirar que sale, porque lo que lo detiene por el momento es el cuerpo físico, pero el espíritu está dentro de este cuerpo, ¿verdad? Entonces, dice,
Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, ayuno, lloro y lamento. A veces hay conversiones que son superficial. Hay conversiones que es un ratito nada más. Puede que dures 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, medio año, ¿verdad? Pero no es un arrepentimiento genuino. Tenemos que tener un arrepentimiento genuino de adentro, pero esa conversión tiene que ser permanente, ¿verdad? Tiene que ser permanente. Y si tú sabes que eres una persona que está batallando para convertirse, trata de usar estos elementos, 3 cosas, ¿verdad? Usa el ayuno, usa la palabra. Bueno, aquí dice ayuno, lloro y lamento. Que hay una conversión genuina en nuestras vidas. Pero tienes que ayunar, leer la palabra y orar, ¿verdad? Esas 3 cosas son una bomba que explota y que te van a ayudar a caminar en el camino con Dios, ¿verdad? En vez de ser una persona que se aleje de Dios, esa conversión nos va a hacer a permanecer hasta el final, ¿verdad? Porque muchas veces nos convertimos y no permanecemos porque a veces llegan los problemas, llegan las circunstancias donde ya no podemos, según nosotros, en nuestra habilidad humana, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender a ser disciplinados, a ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y orar, ayunar, ser discipulado, estar leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es. En aquel tiempo el pueblo de Israel para ayunar se rasgaba lo que traían, se echaban cenizas negras y creo que hasta pelos de cabra, ¿verdad? En forma de aflicción, en forma de que estaban sintiendo un lamento, un dolor que estaba sucediendo en sus vidas, ¿verdad? Y Dios les decía, no se rasguen su ropa, no se rasguen su ropa, rásguense, dice, ¿qué dice? Vuestro corazón, o sea, que nuestro corazón le duela, que nuestro corazón se rompa por pecar contra Dios, que nuestro corazón se aflija, que se duela, ¿verdad? Pero no lo exterior, porque lo exterior cualquier persona lo puede hacer, pero lo que mira a Dios es el corazón, ¿verdad? Mira adentro si en verdad hay una conversión en tu vida y genuina, ¿verdad? Entonces, tenemos que convertirnos a Dios, ¿verdad? Porque Él dice que es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y se duele del castigo. Dice, y se duele del castigo, ¿verdad? Quiere decir que si Él nos castiga, a Él le duele, hermano, a Él le duele, ¿verdad? Él es misericordioso, como dice la palabra, dice tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso es que es un amor eterno, grande en misericordia. Dice, y que se duele del castigo. Quiere decir que si Él te castiga, a Él le va a doler lo que Él te está haciendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que Dios tiene ese amor eterno en nuestras vidas. Para nosotros tenemos que entender ese amor eterno donde Él prolonga su misericordia y a veces lo prolonga y pecamos y pecamos y pecamos y nosotros nos alejamos y nos alejamos más y más y Dios está allí como Padre amoroso tratando de esperar y esperándote a que tú vengas como el hijo pródigo a que tengas una conversión espiritual, que haya un cambio internal en tu vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que tenemos que volvernos a Dios, porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo,
¿verdad? A él le duele cuando él a veces tiene que disciplinarnos, ¿verdad? Disciplinarnos, y conocemos que nuestros días están en sus manos, ¿verdad? Entonces Dios quiere que volvamos a Él y que nos arrepentamos, que haya un arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, cuando hay un arrepentimiento, cuando volvemos a Él, quiere decir que en vez de destruirte, Dios te deja vivir. Y cuando te deja vivir, puedes entender que Él deja bendición tras de Él. Amén. Cuando Él te deja vivir, deja bendición tras de Él. Dice, y esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Verdad? Porque nosotros hablamos de los juicios de Dios. Nosotros hablamos que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Nosotros hablamos y creemos de que Él nos enseña, que Él nos ayuda, que Él nos dirige, pero a veces nosotros nos alejamos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Pero si Dios habla y habla y habla y tú no haces nada, tú conoces el tiempo de Dios, tú conoces los días que vas a vivir aquí en la tierra, ¿verdad que no? No sabes. Tú no conoces los tiempos, el último día que vas a existir en la tierra. Pero Dios te prolonga su misericordia. Dios te prolonga 70, 80, 90, 100 años, 101, 102, 103, 104, ¿verdad? De años. ¿Para qué? Para que se arrepienta el hombre que no lo conoce, para que se arrepiente y tenga un conocimiento de Él, ¿verdad? Por eso Dios prolonga su misericordia, por eso Dios prolonga esos días, esas fechas, esas horas, ¿verdad? Para que tenga uno un arrepentimiento, ¿verdad? Para que tenga una conversión interna, ¿verdad? De sus malos caminos. Y Dios espera que nosotros nos volvamos a Él. Entonces, por eso dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, nosotros tenemos que entender que en ese amor eterno hay fallas, en ese amor eterno hay fallas de parte de la humanidad, no de Dios, sino de nosotros mismos, porque en esos 70, 80, 40, 90 años, desde el día que tú naces, Dios te da misericordia. Desde el día que tú naces, empiezas los meses. Ya ves que no que tiene un mes. Hay gente que celebra, no, ya tiene 2 meses y ya tiene 3 meses y se va convirtiendo en un año. Y luego ese año se convierte en 2, 3, 4, 5, 6. Y luego se van aumentando y se van aumentando y se van aumentando hasta que llegas a 70, 80, 90, 100 años, 101, 102 y 103, 104. Entonces tú puedes entender que esa es la misericordia de Dios. El día que se te acaba la vida, el día que ya no tengas que respirar, ese día se acaba la misericordia de Dios. ¿Sí me explico? La misericordia de Dios se acaba el día que tú respiras. Entonces por eso tenemos que entender, la misericordia de Dios es eterna. Por eso dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Te prolongué la vida, te prolongué los meses, te prolongué los días, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que la misericordia de Dios son los años que Él te da para que tú te arrepientas aquí en la tierra de tus pecados, ¿verdad? Entonces tenemos que entender el mensaje de Dios para nuestras vidas, porque cuando Dios te deja vivir después de una destrucción masiva, después de una destrucción, ¿verdad?, de otras personas, tú tienes que entender que Dios te dejó con vida por misericordia, porque se extendió la misericordia de Dios en tu vida, ¿verdad? Por eso dice, con amor eterno. Y tienen que entender que Dios les ha prolongado su misericordia. Los que Dios se llevó, Dios se los llevó. Los que Dios quitó del planeta Tierra, Dios los quitó del planeta Tierra.
pero a ti te dejó. ¿Por qué? Dejó bendición detrás de él. Quiere decir que te dio una oportunidad para que te arrepientas. Te dio una oportunidad, te dio un nuevo día para que te arrepintieras de tus pecados, ¿verdad? Entonces, cuando Dios te deja vida, quiere decir que es bendición que dejó detrás de él. ¿Para qué? Para que conozcas el amor eterno de Dios en su vida, en tu vida, ¿verdad? Entonces nosotros a veces no conocemos la magnitud del amor eterno de Dios hacia nuestras vidas. Entonces tenemos que ser conscientes de que cuando Dios nos deja vivir un día más, es porque dejó bendición tras de él. Es porque dejó bendición tras de él. Y dejó su amor eterno demostrándote que él te dio, te prolongó los días de vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, este es el mensaje del amor eterno de Dios. Tenemos que conocer cuando Dios deja bendición tras de él, para que haya un arrepentimiento y una comunión con nuestro Dios. Y aquí Ministerio Olor Fragante los deja con Débora Rodríguez en esta hora. Dios me los bendiga y hasta la próxima.